Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos lore fascinante, historias ocultas y personajes poderosos del universo del Señor de los Anillos. Si disfrutan de análisis profundos sobre la Tierra Media y quieren apoyar a un canal en crecimiento, recuerden darle like al video y suscribirse. Realmente ayuda mucho, especialmente porque aún estamos al comienzo de este viaje. En el análisis de hoy, con estilo documental, iniciamos una exploración épica de Morgoth, el primero y más poderoso señor oscuro que surgió en el Legendarium de Tolkien. Antes de que Sauron se alzara para aterrorizar la Tierra Media, Morgoth moldeó y quebró el propio mundo. Su historia comienza antes del tiempo, se desarrolla entre batallas cósmicas y termina en tragedia, oscuridad y profecía. Ahora, empecemos a desentrañar los orígenes de Morgoth, el enemigo que preparó el escenario para cada sombra que vino después. Al comienzo de la formación de Arda, Eru Ilúvatar trajo a los Ainur a la existencia, entre ellos los Valar y los Maiar, cada uno tejido con propósito y poder. Entre los Valar se encontraba Melkor, el más poderoso de todos, cuyo deseo inquieto lo llevó a buscar en el vacío la llama imperecedera, el fuego sagrado que solo Eru mismo poseía. Mientras vagaba por la inmensidad, los pensamientos de Melkor empezaron a apartarse de la armonía. No ansiaba únicamente participar en la creación, sino dominarla, moldear la vida según su propia voluntad. Sin embargo, sin la llama, solo podía distorsionar lo que ya existía, una verdad que definiría su destino. Cuando llegó el momento de la música de los Ainur, Melkor entrelazó sus propias ideas en el gran tema. Su discordia chocó con la melodía de Ilúvatar, y algunos de los Ainur, movidos por su poder, cambiaron sus voces para seguirlo. Por un instante la armonía y la rebelión lucharon como iguales. Ilúvatar respondió con un segundo tema, más noble y poderoso. Pero Melkor se alzó contra él con aún mayor fuerza, llevando a muchos Ainur al silencio mientras el caos sustituía la belleza. Solo cuando Ilúvatar introdujo un tercer tema, suave, triste e indescriptiblemente hermoso, la discordia encontró su límite. Melkor intentó dominarlo, pero este último tema perduró más allá de su alcance. Cuando la música cesó, Ilúvatar reveló que ninguna melodía podía existir fuera de su diseño. Incluso la rebelión de Melkor acabaría sirviendo a un propósito mayor. Avergonzado pero reacio a someterse, Melkor ocultó su resentimiento. Junto con los Valar, entró en ella, el universo creado, y descendió a Arda. De inmediato dejó de lado toda apariencia, declarando ser el soberano del nuevo mundo. Su hermano Manwë, preocupado por las intenciones de Melkor, llamó a más Ainur a Arda, para proteger su formación. Mientras los Valar trabajaban para construir montañas, mares y valles, Melkor actuaba para deshacer todo lo que ellos edificaban. Levantaba tierras solo para romperlas, destruía la obra de Aule, y envenenaba la armonía allí donde surgía. Así comenzó la primera gran lucha por el futuro de Arda, un conflicto que perduraría a través de las edades. A medida que pasaban las edades durante la formación temprana de Arda, llegaron noticias a los Ainur que habían permanecido con Eru. Y pronto Tulkas, el Vala de la guerra y la fuerza incansable, descendió al mundo en el año de los Valar, 1499. Su llegada cambió el equilibrio de inmediato. Riéndose mientras avanzaba, Tulkas persiguió a Melkor, cuyo orgullo vaciló ante el poder del Vala. Melkor huyó más allá de los muros de la noche, consumido por un odio nuevo y eterno hacia Tulkas. Desde ese momento, ambos quedarían como enemigos irreconciliables. El tiempo en aquellos primeros días se movía de forma diferente. Un año de los Valar equivalía aproximadamente a 9 años y medio para los mortales. Así, desde su llegada a Arda en el año 1 hasta la huida de Melkor en el año 1499, habían transcurrido casi 14.000 años. Mientras los Valar continuaban restaurando lo que Melkor había dañado, él se ocultaba en la oscuridad exterior, esperando su momento. Los Valar completaron la formación de Arda, y alzaron 2 poderosas lámparas para iluminar el mundo. Habitaron en Almarén, su primer hogar bajo la luz equilibrada. Pero el poder de Melkor creció incluso en el exilio. Algunos de los Maiar se volvieron hacia él, atraídos por su fuerza o dominados por el miedo. Entre ellos estaba probablemente Sauron, quien un día se convertiría en su mayor servidor. Estos seguidores actuaban como espías, observando a los Valar desde dentro del mundo. Eventualmente, Melkor regresó en secreto mientras los Valar festejaban tras concluir sus labores. Durante esta celebración, Tulkas se casó con Nessa, cuyo baile llenó el banquete de alegría. Pero Melkor observaba con amargura.
Mientras Nessa danzaba, y Tulkas caía en un reposo tranquilo, Melkor decidió que había llegado el momento de atacar. Con sus Maiar corrompidos a su lado, atravesó los muros de la noche, y descendió una vez más a Arda. En lo profundo de la tierra, excavó la fortaleza de Utumno, oculta en las montañas de hierro del lejano norte. Desde aquel lugar, la malicia comenzó a filtrarse en el mundo, arruinando las tierras, transformando animales en depredadores y sembrando el caos. Los Valar pronto comprendieron que Melkor había regresado. Lo buscaron incansablemente, pero él atacó primero, cayendo sobre Almarén y destruyendo las dos lámparas. El mundo se convulsionó, o con acento agudo con fuego e inundaciones, y la simetría que los Valar habían moldeado se quebró para siempre. Con Almarén destruida y el mundo sumido en el caos, los Valar reunieron sus fuerzas para contener los incendios, inundaciones y tierras quebradas que quedaron tras el ataque de Melkor. Utilizando todo su poder, estabilizaron Arda lo suficiente para evitar su ruina total, pero la simetría que habían creado jamás pudo ser restaurada. Su primer hogar estaba perdido. Obligados a abandonar Almarén, los Valar cruzaron el mar y alcanzaron una nueva tierra en el oeste, Aman, donde reconstruirían y comenzarían de nuevo. Allí fundaron la brillante ciudad de Valmar y crearon nuevas fuentes de luz, los radiantes Dos Árboles, cuyo resplandor dorado y plateado marcó una nueva era para el mundo. Así comenzaron los años de los árboles, medidos del mismo modo que los años valianos, cada uno equivalente a aproximadamente 9 años y medio mortales. Solo después de que pasaran la primera, segunda y tercera edad de los árboles, el tiempo en la Tierra Media empezaría a reflejar los años tal como los mortales los conocen. Con los Valar reunidos en Aman, Melkor quedó en gran parte sin oposición en la Tierra Media. Aún así, algunos Valar viajaban por el mundo para contrarrestar su influencia siempre que podían. Ulmo se movía a través de las aguas, moldeando sutilmente las tierras, y guiando acontecimientos que más tarde serían decisivos. Yavanna actuaba para preservar todo lo que crecía, y Orome, el gran cazador, cabalgaba por la Tierra Media tanto por deporte como por guerra, exterminando las criaturas monstruosas que Melkor había desatado. Mientras tanto, Melkor continuaba reuniendo poder en Utumno. Corrompió a más Maiar, envolviéndolos en sombras y fuego, hasta transformarlos en temibles Balrogs, leales únicamente a su voluntad. Durante este periodo oscuro, construyó una segunda fortaleza, Angband, y colocó allí a Sauron como su comandante, su servidor más capaz y de mayor confianza. El tiempo siguió avanzando hasta que, en el año de los árboles 1050, los primeros elfos despertaron en Cuivienen. Tanto Orome como Melkor los encontraron, pero Melkor actuó primero. Aterrorizó a los elfos, matando o capturando a muchos en las sombras. Mediante torturas y experimentos retorcidos, se cree que dio origen a la raza de los orcos a partir de estos primeros cautivos, una cruel burla a los hijos de Ilúvatar. Una vez que los Valar descubrieron a los elfos en Cuivienen, Manwë decretó que era la voluntad de Eru recuperar la Tierra Media de manos de Melkor. Así comenzó una campaña decisiva. En el año de los árboles 1090, los Valar marcharon a la Tierra Media para librar la guerra contra la Sombra. Este conflicto, más tarde conocido como la Gran Guerra de los Dioses, estalló con una fuerza abrumadora. Un inmenso ejército proveniente del oeste avanzó hacia el noroeste de la Tierra Media, enfrentándose a los ejércitos de Melkor en batallas tan feroces, que regiones enteras cambiaron de forma. Aunque la lucha fue terrible, los Valar reclamaron la victoria en su primer gran enfrentamiento, empujando a los siervos de Melkor de vuelta a Utumno. Durante 2 años completos, los Valar aseguraron las tierras circundantes, colocando guardias alrededor de la bahía de Cuivienen, para proteger a los elfos recién despertados. Mientras tanto, continuaron su avance hacia el norte, decididos a poner fin al dominio de Melkor. Desde lejos los elfos solo podían ver incendios distantes en el norte, y sentir la tierra temblar, sin comprender las vastas fuerzas que luchaban por su futuro. Para el año de los árboles 1099, los Valar finalmente rompieron las puertas y el techo de Utumno. Melkor se retiró a las fosas más profundas de su fortaleza, pero Tulkas lo persiguió sin vacilación, y lo encadenó con Angainor, la cadena que Aule había forjado para este propósito. Utumno colapsó bajo el poder de los Valar, aunque sus cámaras más hondas permanecieron inexploradas. En esa oscuridad, Sauron y muchos Balrogs escaparon de la captura, huyendo a lugares ocultos para esperar el regreso de su maestro. La guerra dejó la Tierra Media transformada.
nuevas cordilleras se alzaron, el gran mar se expandió y se formaron tierras y aguas nuevas. Los Valar regresaron a Aman con Melkor encadenado de pies y manos, arrastrándolo ante el trono de Manwë. Allí, Melkor se arrojó al suelo y suplicó misericordia. Su ruego fue rechazado, y fue arrojado a las estancias de Mandos, cuyas puertas nadie podía quebrar, ni Vala, ni elfo, ni hombre mortal. Allí, permaneció durante 3 edades completas, encarcelado por aproximadamente 2850 años, con su mente girando sin descanso hacia la venganza. Durante el largo encarcelamiento de Melkor en las estancias de Mandos, el mundo siguió cambiando. Muchos elfos viajaron finalmente a Aman, estableciéndose bajo la luz de los 2 árboles. Tras 3 edades completas, Melkor fue llevado nuevamente ante Manwë. Inclinándose profundamente aparentó arrepentimiento, humillándose y pidiendo perdón. Aunque Tulkas y Ulmo desconfiaban profundamente de él, Manwë decidió liberarlo, creyendo que ningún mal podría perdurar bajo la luz de los árboles. Pero Melkor no había cambiado. En secreto, comenzó a trabajar, observando a los elfos y buscando formas de influenciarlos. Entre los linajes élficos, Melkor encontró a los Vanjar cautelosos, con corazones demasiado alineados con los Valar para ser desviados. A los Teleri, conocidos por su amor al mar, los consideró demasiado tímidos para servir a sus propósitos. Pero en los Noldor descubrió algo mucho más prometedor. Un pueblo apasionado, ansioso por conocimiento, siempre buscando maestría en artesanía y sabiduría. Para Melkor, su curiosidad ofrecía una debilidad perfecta para explotar. Caminó entre ellos con falsa humildad y amabilidad, plantando sutilmente semillas de duda. En el año de los árboles 1169, nació un niño entre los Noldor, un niño destinado a convertirse tanto en el mayor enemigo de Melkor, como en su instrumento más trágico. Era Fëanor, creador de los Palantiri, y más importante aún, de los Silmarils, las 3 joyas que capturaron la luz intacta de los 2 árboles. Melkor lo observó de cerca. A medida que Fëanor crecía en brillantez y orgullo, Melkor susurraba rumores entre los Noldor. Historias sobre las vastas tierras de la Tierra Media, sobre una libertad negada, sobre Valar que deseaban mantener a los elfos confinados en Aman en lugar de permitirles gobernar reinos propios. La duda echó raíces. Algunos de los Noldor empezaron a cuestionar su lugar, especialmente Fëanor, cuyo espíritu ardiente reaccionaba rápidamente ante cualquier insinuación de restricción. Melkor, reconociendo la tensión dentro de la casa de Finwë, manipuló aún más la rivalidad entre Fëanor y su medio hermano Fingolfin, alimentando la desconfianza dondequiera que podía. Su plan se desarrollaba exactamente como él deseaba. Los susurros de Melkor continuaron extendiéndose entre los Noldor, y la tensión creció de forma constante. Sus mentiras profundizaron la división entre Fëanor y Fingolfin, alimentándose del orgullo y el temperamento ardiente de Fëanor. Finalmente, en el año de los árboles 1490, la tensión alcanzó su punto de quiebre. Convencido por la manipulación de Melkor de que Fingolfin pretendía usurpar su lugar y apoderarse de los Silmarils, Fëanor amenazó la vida de su medio hermano. Los Valar intervinieron de inmediato. Como castigo, Fëanor fue desterrado de Tirión y enviado a Formenos, donde llevó consigo los Silmarils. Por lealtad y amor, Finwë también abandonó Tirión, eligiendo vivir con su hijo en el exilio. Al darse cuenta de que Melkor estaba detrás del conflicto, Tulkas intentó capturarlo, pero Melkor desapareció antes de que pudiera ser apresado. Se ocultó de Aman durante 2 años, moviéndose en secreto y preparando un ataque mucho más devastador. Luego, Melkor reapareció en Formenos, intentando una vez más influir en Fëanor. Pero esta vez, Fëanor vio la verdad, percibió la codicia detrás de la máscara amable de Melkor, y reconoció el hambre en sus ojos por los Silmarils. Enfurecido, le cerró la puerta en la cara, rechazándolo sin dudar. Expuesto, Melkor huyó nuevamente. Viajó hacia las oscuras regiones del sur de Aman, a Avatar, una tierra sombría habitada por criaturas antiguas y siniestras. Allí encontró al ser monstruoso Ungoliant, un espíritu de hambre interminable que había tomado la forma de una gigantesca araña. Melkor le prometió una gran recompensa si lo ayudaba, y ella aceptó, aunque su lealtad era tan frágil y traicionera como sus telarañas. Juntos se envolvieron en un manto de oscuridad impenetrable, y se dirigieron al lugar más sagrado de todo Aman. En el año de los árboles 1495, mientras los Valar se reunían en Valmar para buscar la reconciliación entre Fëanor y Fingolfin, Melkor y Ungoliant avanzaban silenciosamente por la tierra.
su nube de sombras se deslizó hacia los dos árboles, el corazón de toda la luz del mundo. Y allí, bajo el velo de una oscuridad devoradora, estaba a punto de ocurrir lo impensable. Mientras los Valar se reunían en Valmar buscando paz entre Fëanor y Fingolfin, Melkor y Ungoliant llegaron a Ethelohar, donde los dos árboles brillaban en todo su esplendor. Envuelto en una oscuridad absoluta, el par acechó sobre el sagrado túmulo. La sombra de Ungoliant creció tan profundamente, que apagó incluso la luz mezclada de plata y oro de Telperion y Laurelin. Entonces Melkor atacó. Con su lanza negra atravesó ambos árboles hasta el corazón, y su savia fluyó como sangre luminosa sobre la tierra. Ungoliant cayó sobre ellos de inmediato, devorando su luz con hambre insaciable. Su veneno marchitó los árboles, hasta que su resplandor se extinguió. Sus hojas se encogieron y su don de vida murió. Por primera vez desde el inicio de Aman, el mundo quedó sumido en una oscuridad total. Envueltos nuevamente en su sofocante manto de sombras, Melkor y Ungoliant huyeron hacia el norte. Avanzaron con rapidez hacia Formenos, donde aún permanecían Finwë y los Silmarils. Ungoliant, ahora hinchada hasta un tamaño monstruoso por consumir la luz de los árboles, emanaba una negrura asfixiante. Cuando llegaron a Formenos, Melkor mató a Finwë en la puerta, la primera sangre derramada en Aman. Tomó los Silmarils y un sinfín de otras gemas forjadas por los Noldor, guardándolas con avidez bajo su capa. Juntos escaparon hacia los páramos helados. Al cruzar el Helcaraxe hacia la Tierra Media, el hambre de Ungoliant se volvió insoportable. Exigió su recompensa, todas las gemas que Melkor había tomado. Desesperado y debilitado, él entregó todas excepto los Silmarils. Pero cuando ella exigió también aquellos, se negó. Los Silmarils quemaban sus manos, pero no los soltó. Enfurecida, Ungoliant atacó, envolviéndolo en telarañas de sombra y asfixiándolo con su enorme cuerpo. Melkor lanzó un grito terrible, un clamor tan profundo que resonó a través del mundo. Ese grito alcanzó Angband, donde los Balrogs permanecían ocultos. Al escuchar a su maestro en peligro, se alzaron en fuego y sombra, corriendo en su auxilio. Con sus látigos de llamas, expulsaron a Ungoliant. Ella huyó hacia el sur, devorada por su propio hambre. Melkor, temblando pero vivo, regresó a lo que quedaba de Angband, aferrando los Silmarils ahora engastados en una corona de hierro que jamás volvería a quitarse por voluntad propia. De regreso en Aman, la noticia llegó a Fëanor demasiado tarde. Volvió a Formenos y encontró a su padre muerto y los Silmarils robados. En un dolor colmado de ira, pronunció una terrible maldición sobre Melkor y le dio un nuevo nombre que perduraría a través de todas las edades: Morgoth, que significa enemigo negro del mundo. Desde ese momento, el Vala Melkor dejó de ser nombrado. Morgoth, el enemigo oscuro, había surgido por completo. Mientras los Valar lloraban la pérdida de los dos árboles y buscaban restaurar la luz en Aman, Morgoth se estableció en Angband, reforjando y ampliando la fortaleza hasta convertirla en un bastión casi impenetrable. Allí, con los Silmarils engastados en su corona de hierro, se proclamó rey de toda la Tierra Media. Su poder irradiaba desde el norte, sembrando miedo por todas las tierras. Los Balrogs que regresaron, y las innumerables criaturas que había corrompido a lo largo de los siglos, acudieron a él, reconstruyendo sus ejércitos. Mientras tanto, Fëanor reunió a los Noldor, consumido por la ira y el deseo de venganza. Sus palabras conmovieron muchos corazones, pues Morgoth había asesinado a su rey, y robado los mayores tesoros jamás creados. Los Silmarils eran más que joyas, contenían la luz de un mundo que ya no existía. Los Noldor sintieron profundamente su pérdida. El espíritu ardiente de Fëanor encendió los suyos, y pronto muchos declararon que lo seguirían a través del mar hacia la Tierra Media para reclamar lo que les pertenecía. Pero los Valar aconsejaron paciencia y duelo, no guerra. El ataque de Morgoth a Aman había dejado su mundo en ruinas, y su atención se centraba en sanar los últimos vestigios de los árboles. Aún así, la sombra de Morgoth crecía. Durante 600 años después de su regreso a Angband, luchó sin descanso contra los elfos. Grandes reinos surgieron y cayeron. Los Noldor, que lo persiguieron a través del mar, se convertirían tanto en su mayor oposición, como en los arquitectos de sus propias tragedias. Así comenzó una era de larga guerra entre Morgoth y los elfos de la Tierra Media, una época marcada por heroísmo, traición, sufrimiento y resistencia a un conflicto cuyos ecos moldearían todas las edades venideras.
Durante 6 siglos después del regreso de Morgoth a Angband, la Tierra Media permaneció atrapada en un conflicto implacable entre los elfos y el enemigo oscuro. Reinos enteros se alzaron desafiándolo, solo para ser destrozados por sus ejércitos de orcos, balrogs y bestias corrompidas. Sin embargo, a pesar de su poder, las guerras de esos primeros siglos no fueron el final de la historia de Morgoth. Según la profecía, aún aguarda un ajuste de cuentas final. Una última batalla en la que Morgoth romperá la puerta de la noche y regresará al mundo que casi destruyó. En un futuro distante, está profetizado que Morgoth volverá a entrar en Arda y desatará su maldad una vez más. Los Valar y los hijos de Ilúvatar se alzarán contra él en lo que se conoce como el Dagor Dagorath, la última batalla. En este conflicto final, Tulkas, Eonwe y Túrin regresado de las estancias de mandos, enfrentarán a Morgoth directamente. Se dice que Túrin, quien sufrió tanto por las maldiciones de Morgoth durante su vida mortal, asestará el golpe final con su espada negra, poniendo fin para siempre a la larga sombra del enemigo negro. Con Morgoth destruido, Arda será sanada, las heridas del mundo serán reparadas, y la música de los Ainur se cumplirá en su forma final y perfecta. La historia de Morgoth, desde su rebelión en los salones intemporales, hasta su corrupción de Arda y el robo de los Silmarils, constituye el fundamento de todo mal que vendría después. Sauron, su mayor lugarteniente, se alzó en su lugar, tras la expulsión de Morgoth al vacío. Las guerras de la Primera Edad, la caída de Númenor, e incluso el Anillo Único, existen como ecos de la antigua malicia de Morgoth. Así concluye la larga crónica del primero y más poderoso Señor Oscuro. Sus actos moldearon el destino de elfos y hombres por igual, y su legado siguió acechando la Tierra Media mucho después de su destierro. La sombra que proyectó perduró a través de las edades, pero también perduró el valor de quienes se opusieron a él, asegurando que, incluso en la oscuridad, la esperanza jamás se extinguiera por completo.